Yo quería empezar muy románticamente con lo que dice el artículo 3º de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y a ver cómo funciona esto. Ok, lo tenemos aquí. Que dice así: el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidades de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres. Para obtener igualdad ante la ley, debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores, sus familiares y dependientes. Yo creo que esa alma a todos nos debe de quedar como clara y tatuada en la piel, porque todos en algún momento somos o fuimos trabajadores, y eso es lo más importante. La plática que yo les voy a dar el día de hoy es sobre contratación de personal. Ustedes son emprendedores. Ustedes son creativos, pero si van a hacer algo, deben de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a construir una casa con unas bases endebles, la casa se te va a caer en algún momento. Y lo que es muy importante saber y conocer es cuáles son nuestros derechos como patrones y nuestras obligaciones como patrones, y cuáles son los derechos y las obligaciones de nuestros trabajadores, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Déjenme coordino el clique este. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque no funciona. Ok, entonces me voy para atrás. Y sí, fui procuradora de la defensa del trabajo, pero eso fue en origen de mi carrera, nada más que ya no estoy ahí. Ok, les platicamos. El marco normativo de una obligación laboral obviamente va a estar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, en la Ley del Sistema para el Ahorro del Retiro y en los tratados y convenios internacionales. Esos son súper importantes. De verdad, muchachos, siempre échense un clavado a ver y revisar qué hay en el mundo, en su entorno. No se queden con lo que hay aquí. ¿Qué es una relación de trabajo? Ahora vamos a hacer trampa. ¿Qué entiendes por relación de trabajo? Está tranquilo, relájate. ¿Qué entiendes por relación de trabajo? No sé, todas las acciones que tú haces en el entorno en el que estás ejerciendo, ¿no? Muy bien. ¿Y tú qué entiendes por trabajador? Alguien que puede vender su conocimiento, su fuerza de trabajo a cambio de un salario remunerado. Muy bien. ¿Y qué entiendes por patrón? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Para que no se me duerman. Como, no sé, enseñarles, ay, no tengo idea. ¿Patrón? Pues sí, eso. Mandar. Dios Todopoderoso, al que hay que decirle sí. No, ok. Ahí les va. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal y subordinado, no que se venda, no. Trabajo personal y subordinado mediante el pago de un salario. Esos son los elementos para que sea una relación de trabajo personal, subordinado y a cambio de dinero, ¿ok? Trabajo es la actividad humana, intelectual, material, independiente del grado de preparación. Pero es trabajo, no necesitas estar titulado. Empleador, persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Trabajador, persona física que presta a una física o moral un trabajo personal subordinado y a cambio de dinero. Váyanselos aprendiendo porque al final les voy a seguir preguntando, así que abusados. Contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, es por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario y con condiciones específicas.
lo que decía nuestra ponente pasada es súper importante. Para jugar se estipulan reglas del juego. Si tú no estipulas reglas del juego, no puedes decir, no me dio, no me hizo, no cumplió, porque tú empezaste mal. Por eso es tan importante que siempre hagamos los contratos. Entonces, si tenemos un empleador y un trabajador, vamos a crear derechos y obligaciones tanto para un lado como para el otro y vamos a tener una relación de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquier acto que da origen a una prestación de servicio. ¿Cuáles son los elementos? Tú. Personal, subordinado y a cambio de un salario. ¿Ok? No podrán establecerse condiciones. Esta parte es muy linda, que fue la primera que les di, que es lo que se acaba de anexar en este marzo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, y la continuación es la siguiente: no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. ¿Qué entienden por violencia en el trabajo? Acoso, gritos, explotación, bullying. Todos esos grados, a partir de las reformas de este año, fueron contempladas, porque no se creían o no se habían tomado, el patrón como no las tenía por escrito, bueno, pues podía llegar, gritar, acercarse, hacerle, no, don't touch me, tú tu espacio, yo el mío, ¿sale? Y el trabajador, si no es débil, indefenso y vulnerable, pues sí se sentía si no con la responsabilidad, con el grado de soportar tanto gritos como caricias, como insinuaciones. Y no, ahora ya no, o sea, puedes gritar y puedes denunciarlo, porque está contemplado en la ley. Promover y vigilar la capacitación y adiestramiento, que era también lo que les comentaba la ponente anterior, la formación para el trabajo, la certificación de las competencias laborales, la productividad y la calidad del trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que ésta deba de generar tanto a los trabajadores como a los patrones. El crecer, el desarrollarte, el capacitarte es parte importante de tu trabajo. Los cursos y las capacitaciones generalmente son muy caras. Aprovéchenlas y hagan que sus empleados, cuando lleguen a tenerlos, las tomen. El beneficio al final del día es para ustedes, patrones o creativos. Y para ti como trabajador es importante en tu crecimiento, porque vas obteniendo más valor curricular. ¿Se entiende? Ya lo tenemos. Ok. En la ley contemplamos 4 tipos básicamente de contratos fundamentales. Está el contrato ley, contrato colectivo, contrato individual, que se divide en obra, tiempo determinado, indeterminado y temporada. Si nos ponemos a hablar de cada contrato, nos podemos llevar aquí 4 días completos. Entonces, vamos a nosotros ubicarnos en lo que es el contrato individual, pero les voy a dar el concepto de lo que es cada uno. El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y de patrones. Uno o varios sindicatos con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deba de prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. Puede ser textil, por ponerles un ejemplo, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Esto es para el beneficio de los trabajadores de toda la rama textil. Y que abarque una o varias zonas económicas del territorio nacional. Son acuerdos para el beneficio de los trabajadores y de los patrones, siempre estando en común acuerdo ambas partes. El contrato colectivo. El contrato colectivo es de trabajo, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos o uno y varios trabajadores,
o patrones, con el objeto de establecer condiciones según las cuales deba de prestarse un trabajo en una o más empresas o establecimientos. Regresamos al ejemplo del textil. Que todos aquellos que trabajen con el color rojo número 5 que puede generar alergias, utilicen cierto tipo de guantes. Esas condiciones se plasman para que haya un equilibrio y no haya riesgos y sea todo esto mucho más armonioso dentro de la realización del trabajo que se haga textil, pero puede ser textil, puede ser de la construcción, de cualquiera de las áreas que haya de trabajo. Vamos a tocar un poquito el trabajo de menores porque muchas veces se piensa que el primo que está de vacaciones y que no está haciendo nada y que tiene 14 años, pues puede venirse a echarnos la mano. Sí, pero ojo, el primo de 14 años tiene derechos y obligaciones. El primo de 14 años está tutelado por la ley. El primo de 14 años puede tener riesgos de trabajo. ¿Cuántos de ustedes se han ido a trabajar con el tío, el padrino y son chavos? Y la verdad es que ustedes también tienen derechos y obligaciones y tienen limitaciones ante la ley. Entonces, los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan, del tribunal, del inspector de trabajo o de la autoridad política. ¿A dónde podemos encontrar a esas personas? ¿Algún familiar es sindicalizado? Y si no, te metes a la diosa Google y buscas sindicatos, sus oficinas y puedes acudir a ellas. Padre o tutor, creo que es la forma mucho más fácil, porque ellos son menores. Los menores trabajadores deben de percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que correspondan. No porque es mi sobrino de 14 años, le voy a pagar lo que le pago al de 19. No, señor. Trabajo igual, salario igual. Y tiene los mismos derechos y obligaciones y también puede ejercer los mismos derechos. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará de inmediato el cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con una pena establecida en el artículo 955 de esta ley. No se van en blanco, tienen sanciones. En caso de que el menor no estuviese devengando el salario que percibe un trabajador que preste los mismos servicios al patrón, deberá resarcir las diferencias. Era lo que les acabo de comentar, trabajo igual, salario igual. Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. ¿Queda claro? Los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o del inspector de trabajo. Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar sus acciones. Derechos y obligaciones, apréndanselo. Eso es súper importante. Tú tienes derechos como patrón, pero también tienes obligaciones. Y si me lo permiten, quienes más obligaciones van a tener siempre son los patrones. Ganen o no ganen, cobren o no cobren, ustedes tienen que rayar, pagar salarios, aportaciones, IMSS, y eso siempre lo van a tener. Entonces, por eso deben de ser tan claros y tan específicos en sus contratos de trabajo. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, papelito. Cuando no existan contratos colectivos aplicables, serán 2 ejemplares por lo menos, de los cuales quede uno en poder de cada parte. ¿Ok? ¿Quién ha trabajado de aquí? Ok, tú. Cuando llegaste a trabajar, la primera vez, ¿te elaboraron algún contrato? No. ¿A quién le han elaborado algún contrato? A ti. ¿Qué decía en tu contrato? Todas las obligaciones que tenía, todas las actividades que tenía que realizar, el pago cada cuando me pagaban, todas las prestaciones que me daban y las obligaciones que tenía en otra página. Correcto. ¿Alguien más? ¿Te entregaron copia? No. Ok. ¿Alguien más? Nadie ha sido contratado.
Nadie ha estado en Liverpool, en Palacio, tiendas departamentales, nada. Ok, y los que han trabajado y no les han dado contratos, ¿cómo saben qué tienen que hacer? Aquí muchos alzaron la mano. ¿Cómo saben? En mi caso ha sido porque pues, ha sido empresas informales, por así decirlo, empresas pequeñas. ¿Cómo cuál? De construcción, Mucho riesgo. mantenimiento, carpintería, todo ese tipo de empresas en ningún momento ha sido mediante contrato, simplemente ha sido de palabra con el dueño y pues ir desempeñando las funciones conforme vas avanzando. ¿Quién ha estado asegurado? Eso es muy importante y ese número no lo pierdan, porque donde a ustedes les generen 2 números, porque cada que llegas a trabajar te deben de pedir tus documentos. Si a ustedes les generan 2 números, bueno, el día que se vayan a jubilar, eso va a ser un merequetengue, cuídenlo. Y siempre chequen que en su renglón de salario esté igual que en el que esté en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es importante, ¿sí? Ok, bueno, para que haya un contrato de trabajo, se necesitan todos estos requisitos. La modalidad de la ley ahora ha cambiado. Cuida, protege y tutela. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo es proteccionista, ahora está mayormente vigilada. Debe de tener nombre completo del trabajador y del patrón, domicilio del trabajador y del patrón. Del trabajador debe de tener nombre, nacionalidad, edad, sexo y estado civil. Debe de anexarse su CURP, su RFC en el contrato, aparte de que esté descrito en el cuerpo del mismo. Y del patrón debe de encontrarse el domicilio fiscal. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o por temporada o de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, o en su caso si está sujeto a periodo de prueba, se debe de escribir. ¿Cuántos de ustedes han sido eventuales? ¿Por cuánto tiempo? ¿Tú? Muy bien, muy buena empresa. Por 5. Pero yo he tenido eventuales por 2 años o por 5 años o por 10 años. No puede ser eventual tanto tiempo. La ley marca tiempos específicos para cada uno y ahorita se los voy a explicar. Después, el servicio o servicios que deban de prestarse, los que deberán de determinarse con la mayor precisión posible en el cuerpo del contrato. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? El lugar o los lugares donde deba de presentarse el trabajo. Si son vendedores, deberá de decirse que en una o varias sucursales o que será un trabajador que tendrá rutas asignadas para el desempeño y función de sus labores. La duración de la jornada. La duración de la jornada de trabajo, la ley marca que deberá de ser 48 horas, distribuidas en 5 o en 6 días a la semana, descansando un día, ¿ok? La jornada diurna es de 6 a 20 horas. La jornada nocturna es de 20 horas a 6 a.m. Y la jornada mixta de trabajo opera entre la diurna y la nocturna. La jornada diurna será de 8 horas. La jornada nocturna será de 7 horas la diurna y la nocturna será de 7 horas y media, la mixta, ¿ok? 8 horas, diurna 7 horas, nocturna 7 horas y media, ¿ok? La forma y el monto del salario deberá de especificarse en el contrato. Deberá de ser en moneda de curso legal, podrá ser en depósito de cuenta bancaria y de lo que ustedes se tienen que asegurar como patrones es que el recibo siempre esté firmado. Al mes, a la quincena o a la semana. Independientemente de que esté el comprobante en el banco, ustedes como patrones están obligados a llevar, tener y conservar sus listas de raya, de nómina y de asistencia. Son muy importantes para llevar un procedimiento ante la autoridad. El día y el lugar del pago del salario, si va a ser transferencia electrónica, así lo especifican en el contrato. Cantidades que les serán depositadas a través de la cuenta de Bancomer número tal, mediante transferencia electrónica los días 7, los días 14, los días 15, los días 30 o cada semana, pero deben de especificar.
La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos y planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto a la ley. Dependiendo del grado de riesgo de la empresa, serán las capacitaciones y adiestramientos, los cuales serán velados y tutelados por la secretaría correspondiente. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones que convengan para el trabajador y el patrón, nunca menores a la ley. En la ley hay un artículo que nos habla de vacaciones, de prima vacacional, de aguinaldo, qué días se deben de pagar. Si los beneficios de la empresa cambian o son diferentes, y en vez de 15 días de darle de aguinaldo, como marca la ley, le quieren dar 15, o le quieren dar 20, o le quieren dar 30, debe de especificarse. ¿Sí? Y el 10, es el incremento de este año de la ley, que es muy importante debido a la situación que vivimos en este país, que cada vez es más incómoda, más delincuencial y más violenta. Y dice así: la designación de los beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o a las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto es, en el contrato, el trabajador debe de designar beneficiarios y debe de estar anexo al contrato. Y quienes tengan contrato ahorita de trabajo deben de hacer un adendum, que es un anexo a su contrato, diciendo: si a mí me llegara a pasar, bueno, no le ponen así, mis beneficiarios en caso de muerte son mi madre, mi padre, mi esposo, mi novio, quien ustedes gusten. En el porcentaje que debe decir, debe de contener nombre, teléfono, domicilio y el grado del porcentaje que le dejan a la persona. Y es muy, muy importante, porque pues los robos en las peceras, los robos en las micros, los robos en el metro, de verdad es una situación como muy desgastante, y esto abrevia en cierto grado, una vez que la persona fallece, que sea mucho más rápido y mucho más ágil, porque los derechos, patrones, no se terminan con la muerte del trabajador. Ellos heredan a sus familias o a sus representantes que designen sus derechos que tuvieron. Sus partes proporcionales de vacaciones, su parte proporcional de prima vacacional, si el trabajador tiene más de 15 años, el pago de su antigüedad al doble del mínimo, todo lo que ellos han generado y hecho a través del tiempo. Lo único que debe de tener siempre claro un patrón es que va a pagar y que debe de hacer un ahorro, y que no todos los ingresos que se generen dentro de su empresa son para él, sino que debe de tener sus guardaditos para sus trabajadores. Porque un riesgo de trabajo cuesta, una muerte cuesta, un despido cuesta, o un finiquito cuesta. Entonces eso lo deben de tener como muy claro, para que después no haya sorpresas. ¿Ok? Y, vamos a esto. ¿Cómo sabemos qué trabajador vamos a necesitar en nuestra empresa? Por ejemplo, ¿quién es emprendedor? Deben de ser todos. Todos. Tú emprendedora, ¿qué haces? Vamos a hacer un proyecto de EduFi que se encarga de hacer asesoramiento de finanzas. Jesucristo, qué complicado. Ajá, para que vamos a hacer como una terminal que les vamos a llevar a las tienditas en este caso. Les vamos a ayudar todo lo que es finanzas y... Levántate. Ok. Finanzas, y vas a llevar como un dispositivo a cada dientito. ¿Qué necesitarías? ¿Quién sería tu trabajador de base? El que llevara ese elemento. Sería, en este caso sería un contador. O sea, un profesionista. Ajá, uno de ventas. ¿Qué más sería? No van a ir todos en grupo. No, bueno, pero en este caso sería un vendedor, o sea, que es de ventas, que quién se va a dirigir a la persona, en este caso, de que le va a entregar lo que es el dispositivo, cómo funciona, los manuales, o sea, el asesoramiento que va a tener entre la persona y el cliente. Ok, gracias. ¿Otro emprendedor? Sin miedo, chiquitos, no pasa nada. Si no, no vamos a aprender. ¿Quién es emprendedor? Tú. ¿De qué es tu empresa? Es venta de bicicletas. Ok, ¿qué requieres? Bueno, inicialmente
Pero en cuanto a tus trabajadores, En cuanto a mis ¿cómo son trabajadores, tus perfiles? Requiero hacer mis perfiles en cuestión del mecánico que necesito, la persona que va a atender la tienda, que va a ser el Vámonos vendedor. con el mecánico. ¿Qué requiere tu mecánico? Tener una cierta certificación para poder... ¿A poco hay realizar- certificaciones de bicicleta, Sí, de dependiendo bicicleteros? del grado de calidad que estás buscando. Ah, ok, o sea, necesitamos a un profesionista en bicicletas. Certificados. Ok, eso es lo que tienen que hacer para buscar a sus trabajadores. Muchas gracias, chicos. Necesitamos un análisis de las necesidades de la empresa. En tu caso, un profesionista con una carrera técnico profesionista en cuanto a bicicletas, que te cubra qué necesidades, y eso lo tienes que organizar tú con tus emprendedores o con tus socios para buscar esos perfiles y poderlo tener claro y encontrar al sujeto que está necesitando. Entonces, una vez que hacen el análisis de las necesidades de la empresa, nos vamos al perfil de puesto. Que sea un mecánico, que sea hombre, que sea joven porque va a subir, cargar, bajar. Reclutamiento. Para hacer el reclutamiento necesitamos tener a muchos mecánicos y ver cuál es el que se va a adecuar a nuestro perfil. Necesitamos hacer de ese reclutamiento una selección de candidatos. Y una vez que tenemos la selección de candidatos, nos vamos a la valoración. Por ejemplo, el tuyo de la bicicleta puede ser una persona confiable, sin problemas, con pruebas psicológicas, psicométricas, sin mayor cuestión. Pero ella, que necesita un contador porque su grado es fiscal y porque el nivel de preparación debe de ser diferente, deberá aplicarle pruebas de 360 grados, deberá de aplicarle pruebas de personalidad, deberá de aplicarles perfiles psicológicos, porque es una persona diversa y diferente a lo que requiere nuestro amigo emprendedor de bicicletas. Pero no así quiere decir que el trabajo el perfil de los trabajadores de él es menor. No, porque les juro que el financiero no va a poder poner los rayos que va a poner nuestro amigo de las bicis. Cada perfil es específico. No pueden hacerse machotes para calificar a cada trabajador, como tampoco pueden hacerse machotes para hacer los contratos. Cada trabajo es indispensable y cada trabajo tiene sus puntos finos. De verdad, muchachos, cuando hagan contratos no los hagan por volumen, no a todos el mismo y que lo firmen, no. Tómense esa molestia de checar y de ver y de aplicar lo que requiere cada trabajador en el puesto que determine. ¿Ok? La investigación laboral y las entrevistas. La investigación laboral puede ser desde un certificado médico, el preocuparte por saber si la persona que tienes al lado es diabética, es hipertensa, no sé, tiene convulsiones. Siempre el saber y el tener claro el perfil de tu trabajador médico, que lo puede ir a sacar básicamente a un símil o a una farmacia del ahorro que le va a costar 30 pesos, es importante para ti. Porque a lo mejor por pena o por discriminación no te dice que es epiléptico. Y un día se cae, ¿y qué vas a hacer? Pues bueno, le vas a hablar a la ambulancia y le vas a decir, ¿qué? Tengo 5 años, 3 años, 4 años, 1 año teniendo a este compañero y yo no lo sabía. Entonces eso es muy importante, el cuidar a su gente. Bueno, y una vez que hacen la investigación laboral, que también es ver su solicitud de empleo, dónde trabaja, calcular que si el hombre vive a 2 horas de la oficina, pues sabes que te va a llegar tarde en algún momento determinado, porque en esta ciudad es imposible querer llegar temprano. Bueno, sí se puede saliendo como 4 horas antes de tu casa, ¿verdad? Pero entonces hacer ese tipo de valoraciones, checar sus antecedentes del trabajo y preocuparse, ¿por qué saliste? No, es que, dime la verdad, ¿por qué saliste? Siempre la verdad. Pues la verdad es que me peleé. ¿Por qué te peleaste? ¿Qué pasó? Y después hablas a la empresa, te toma 5 minutos o para eso le pagas a tu abogado para que cheque sus antecedentes. Y valorar a través de las entrevistas personales, de las pruebas, a quién tienes enfrente de ti. No te puedes llamar sorprendido si tú no te tomas la molestia de conocer a tu personal.
En todos los años que yo estuve en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando estuve de funcionario conciliador, la mayor queja de los trabajadores era, es que tenía 15 años y nunca me abrió la puerta. Me mandó a correrme con la contadora o con el administrador por chismes que ellos tenían. Siempre, de verdad, muchachos, tómense la molestia de conocer a su gente, de pasar por sus áreas de trabajo, de tener las puertas abiertas. Para ustedes, para su empresa y para su salud mental es súper, súper importante. Y una vez que toman la decisión de que van a contratar a Juan Pérez, le hablan a María, a Rosita, a Pedrito y le dicen, gracias por haberte tomado el tiempo de dejarme tu solicitud de empleo. Porque ¿cuántos de ustedes no han ido a dejar solicitudes donde gastan? Pues que los 20 pesos de la copia, que los 15 pesos de la fotito, que el folder bonito, para que no les den ni las gracias. Tómense el tiempo de agradecer. O de que su área de recursos humanos diga, gracias, encontramos el candidato ideal, guardaremos su currículum. O puede pasar a recogerlo si no les gusta. ¿Ok? Esas retroalimentaciones con los demás seres humanos hablan bien de ustedes, hablan bien de su empresa y hablan bien de su calidad como seres humanos. La incorporación de nuestro nuevo miembro y por favor, denle un tour, aunque la oficina sea de este tamaño, el escritorio de Juan, de Pedro, porque el otro pobre de por sí llega como pececito nuevo en pecero, o sea, no tiene ni la idea de dónde está, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cuándo empezamos. Yo sé que no son Coca-Cola ni Mattel que les avienta un curso de todo lo que han hecho a lo largo de su vida, pero sí es muy productivo. Si sabes qué, si sabes quién, si sabes a dónde ir si requieres algo, sabes dónde está el almacén, sabes quién es tu patrón. Es muy importante el integrar a alguien y el cobijarlo desde un principio. Y bueno, la contratación, que eso es de lo que vamos a hablar. Todo esto ha sido nada más el perfil del cubrimiento. Tenemos la vacante, tenemos la requisición, definición del perfil del postulante, que hay que analizarla, hay que verla, la consolidación de la estrategia de capacitación, una vez que ya lo tenemos, el diseño y realización de los filtros telefónicos y mapeos cuando estás buscando o contratando a alguien. Eso es otra ruta de búsqueda de trabajador. Una búsqueda de reclutamiento o convocatoria, de ahí nos vamos a entrevistas, evaluación de postulantes, reclutados, convocados, presentación de candidatos. Esto es cuando tu área de recursos humanos pone a tu disposición todo lo que hay, porque quedamos en que ustedes son creativos y ustedes están innovando y zapatero a tu zapato. Pero siempre deben de tomarse la molestia de ver y checar cómo está haciendo el desarrollo del programa. Si tu cliente o tu patrón elige al candidato, la propuesta económica, y aquí sí el trabajador acepta la propuesta económica, porque igual para ustedes es maravilloso y fantástico, pero él dice, no, pues no, son emprendedores y yo necesito darle de comer a mi familia. Piensas, valoras y ponderas qué te va a salir más caro a la larga, o en dónde vas a decidir invertir. Y obviamente si tú inviertes en una buena mano de obra o en un cerebro brillante, al tiempo lo vas a recibir de nueva cuenta, ¿no? A que si te pones a picarle a 5 chiquitos de salarios mínimos vas a decir, pues sí voy a llegar, pero me voy a tardar más, ¿no? Y lo que necesitamos con nuestra empresa es crecer, y la empresa es como un niño chiquito cuando nace. ¿Qué le das? Lo mejor. En la medida de tus posibilidades, la mejor fórmula, los mejores pañales, la mejor ropita, el mejor shampoo, porque lo estás formando, lo estás haciendo crecer. Va a haber un momento en que esa criaturita ya no necesite de ti, en que ya pueda valerse y bastarse solo y generar y repetir lo que él tuvo. Después la firma del contrato y la presentación, ingreso al personal y la presentación con todos sus compañeros. Ok, entonces regresamos a la realidad. Tenemos un contrato con todos los elementos que mencionamos. Dime 3 elementos del contrato. Sí. Fácil. Del contrato salario, desde el contrato laboral. Un contrato laboral. Salario, nombre del patrón y nombre del trabajador. Exacto. Eso es un elemento. Dime otros 3. Domicilio, RFC. Horario, salario,
Categoría. Ese es otro importante. Dime otros 3. Les dije como 30. Especificaciones del puesto. Ajá. De puesto. Si va a tener vacaciones. Muy bien. Y el horario que me puso. Muy bien. Se les está olvidando lo más importante. Los contratos, ¿por qué son? ¿Por eventuales? De planta. Ajá, tipo de contrato, tiempo determinado, obra determinada. Eso es lo más importante en su contrato. Obviamente todos empiezan como eventuales, ¿sí? Pero en los eventuales hay especificaciones. Ahí les va. Tenemos contrato. El contrato puede ser por obra o tiempo determinado, eventual o obra determinada, y hay un montón más. Pueden ser comisionistas, pueden ser agentes mercantiles, puede haber muchos tipos de contrato y siempre se plasman y se especifican así. Puede ser por obra o tiempo indeterminado, que esta es la planta. Cuando hay un contrato de eventual, no debe de exceder de 90 días. Para un eventual, no debe de exceder de 90 días. Para una persona que va a ejercer un cargo de dirección o de administración, tenemos un contrato que puede ser hasta de 180 días. La ley lo marca y lo permite. Y si en ese tiempo el trabajador o el patrón deciden que no son compatibles, sin responsabilidad para el patrón, se termina la relación de trabajo. ¿Ok? Habrá un salario, obviamente, por el tiempo en que sea eventual, el trabajo no es gratis. Habrá seguridad social, esto es que lo deben de inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habrá prestaciones para la categoría. Y al terminarse no habrá responsabilidades. Todos los derechos y todas las obligaciones consagradas en la ley. Nada de que si es eventual y va a trabajar en el puesto de administración le voy a dar menos salario. No, señor. Trabajo igual, salario igual. Ok. En las relaciones de trabajo vamos a tener un patrón y un trabajador. Término internacional, empleador. Para que no se oiga patrón así tan violento. Va a haber un contrato y en el contrato y las obligaciones del patrón, que es el contrato, va a haber aportaciones al fondo de ahorro para las liquidaciones y finiquitos por muerte. Lo que les dije hace ratito, un patrón siempre va a pagar y siempre va a aportar. Pagos de aportaciones al IMSS, al FONACOT, todas las divisiones que haya de aportaciones que son correspondientes al trabajador por ley. Y al finalizar, un finiquito y si hay muerte, pagos. Siempre va a haber pagos para el patrón. Y el trabajador lo que va a tener son derechos y obligaciones que vamos a plasmar en el contrato. ¿Ok? Vamos a regresarnos un poquito. Entonces, si yo voy a contratar a un contador, ¿cómo será su contrato de eventual? ¿De 90 o de 180 días? Ok. Si yo voy a contratar a alguien que me haga copias, 90. Ok. Si yo voy a contratar a la señora que nos va a hacer el favor de tener la oficina limpia, y la señora que nos hace el favor de tener la oficina limpia va a tener derecho a seguro social. Porque un riesgo de trabajo puede ocurrir en la oficina o en el trayecto de ida o de regreso a su hogar. Y un riesgo cuesta. Y un trabajo cuesta. Y tenemos 10 minutos. Pago de cuotas. Son la suma total de dinero aportada al Instituto Mexicano del Seguro Social y puede ser por enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales, riesgos de trabajo y aportaciones al Infonavit. ¿Sí? No vamos a ver las causas de rescisión. Cuando se contrata a un colaborador, la única certeza que tienen los patrones es que se tiene que en algún momento esa relación laboral terminará, ya sea por causas imputables al trabajador o al empleador. Por ello, este último debe de encontrarse preparado para cubrir las cantidades para cada situación en particular que contempla la ley. Grábenselo, el patrón acaba pagando. Y no porque sea una sanción, sino porque a través del tiempo el trabajador generó sus vacaciones, su aguinaldo,
sus salarios de vengados, que son los que ya trabajó, y el día que está de malas o que no le parece algo, que meten ustedes la pata, los corre. Hay pagos que hacerse. Entonces, eso es muy importante. Siempre el patrón va a tener que tener el fondo y el resguardo para esas situaciones. ¿Ok? Las causas de terminación de una relación laboral se encuentran previstas en la ley, en los artículos siguientes. Puede ser el mutuo consentimiento, válido. Si el mutuo consentimiento es cuando ambas partes llegan a un arreglo, se elabora un convenio. Se elaboraba el convenio y se llevaba a ratificar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ante la Junta Local, pero ahora, con la nueva modificación a la ley, puedes hacerlo en tu empresa y ya no hay necesidad de trasladarte a un tribunal. La simple voluntad firme y huella del trabajador en el convenio de terminación es más que suficiente. ¿Ok? Una renuncia. ¿Puede un trabajador llegar a estar harto, haberse enojado con alguien o no tener ganas de ver a nadie más y renunciar? Sí, puede renunciar a su trabajo, pero no a sus derechos, sus partes proporcionales, y lo que se le deba, se le paga y se le cubre. Muy diferente es a que si un patrón despide a alguien, por lo que quiera, guste y mande, si es mal elemento, tal, se elevaron actas administrativas, pero si tú corres como patrón a un trabajador, le pagas, independientemente de sus partes proporcionales, una indemnización de 90 días por despido injustificado. Y si te demanda una reinstalación y el trabajador tiene 10, 12, 11 años contigo, son 20 días más los 12 días por año, que esos van al doble del mínimo, pero el pago de reinstalación y el pago de 90 días va a salario diario integrado. ¿Qué integra un salario? Bonos, vales, primas, todo lo que le des de más a tu trabajador. Y les hice un cuadro, chiquito y rápido, para más o menos explicarles. Si es una renuncia voluntaria, ¿qué le va a tocar, chicos? Se los acabo de decir. Sus partes proporcionales. Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y los salarios de vengados que tenga hasta la fecha. Si es un despido injustificado, ¿qué le va a corresponder? El pago de su finiquito, una indemnización constitucional, una indemnización por negativa de reinstalación, que son 20 días por año si te demanda la reinstalación, su prima de antigüedad si tiene más de 15 años, la ley así lo marca. La antigüedad es a partir de que tenga 15 años cumplidos, y la antigüedad se paga al doble del salario mínimo vigente, cuando no lo exceda. Si es menos, pues es menos, pero si gana 5,000 pesos diarios, no puede ir a 5,000 pesos diarios, pero el pago de la indemnización y el pago de los 20 días sí va a 5,000 diarios. Tiene sus movimientos. Y sus salarios de vengados que se deban a la fecha. Si el trabajador rescinde por causas imputables al patrón, le corresponden sus partes proporcionales, su indemnización, sus 20 días si los demanda, su prima de antigüedad, pero debe de probar la causa de la rescisión. Si es un despido justificado sin responsabilidad para el patrón, sus partes proporcionales, su prima de antigüedad si la generó. Obviamente, si un trabajador tiene con ustedes 10 años, 8 años, 9 años, digo, no lo marca la ley, pero al doble del salario mínimo pagarle sus 12 días, tampoco es mucho. Terminación natural del contrato por obra o tiempo determinado, sus partes proporcionales nada más. Cuando tú le digas al trabajador, vas a laborar conmigo durante 5 meses porque vamos a hacer este proyecto. Al final, solamente sus partes proporcionales. Incapacidad permanente total del trabajador por accidente o riesgo de trabajo, su finiquito y su prima de antigüedad. Lo demás lo paga el instituto, porque ustedes no son médicos ni profesionistas para determinar una invalidez o una pensión. La invalidez de trabajo por enfermedad general son partes proporcionales, prima de antigüedad y una gratificación. Y la gratificación marca la ley que será un mes de salario. Por muerte es el finiquito, la prima de antigüedad, y ahora, bueno, con la nueva modalidad, eso se le entregará a quienes ustedes hayan designado para eso. Estos son los 3 nuevos tribunales que han estado hablándose en radio, televisión y todo, que vienen en la nueva ley, que va a ser el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que la conciliación siempre, como dijo la expositora pasada, es la mejor forma. Las conciliaciones son mutuas y recíprocas concesiones. Uno cede y el otro aporta para tener una santa paz.
que va a ser la base siempre antes de llegar a un tribunal para interponer una demanda, el centro de conciliación y los tribunales laborales, que es donde ya se van a llevar y ventilar los procedimientos, que si bien ahora se tardan de 3 a 4 a 5 a 10 años, se trata y se intenta que van a tener un término de entre 70 y 90 días para iniciar un procedimiento y terminarlo. Para la creación de estos nuevos 3 tribunales tenemos una ventana de 2 a 3 años, más no así de todo aquello que se generó y se publicó en el Diario Oficial, porque al otro día comenzó a ser vigente. Y bueno, esa es toda la exposición. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta?